Buenos días a todos, compañeros. Doctor Armendariz. El día de hoy vamos a abordar el tema de enfermedad pulmonar congénita. Esto está a cargo de mí, residente de segundo año, Carlos Leonardo Maldonado, actualmente en mayo de 2021. Los objetivos son claros, ¿verdad? Las patologías que vamos a abordar son las siguientes: el síndrome veno-lobar, el secuestro pulmonar y la atresia bronquial. El síndrome veno-lobar incluye patologías anormalidades tanto vasculares como también del parénquima pulmonar. El secuestro pulmonar es una patología la cual condiciona un drenaje anómalo sistémico de un segmento pulmonar, y la atresia bronquial, pues, de los bronquios, que nos causa situación del parénquima pulmonar. Entonces, primero, el síndrome veno-lobar congénito. Esto comprende, como les estaba comentando, tanto anormalidades como drenaje venoso, como el síndrome de Simmez-Sarra, y también así como una vena cava superior izquierda. Otros como el secuestro pulmonar, que puede ser tanto intralobar como extralobar, y el pulmón en herradura, que son comunicaciones entre ambos pulmones. Esto en un paciente recién nacido, el cual está presentando dificultad respiratoria y cianosis. Entonces, primero abordando este síndrome veno-lobar, vamos a encontrar algunas patologías que son muy características, los cuales podremos tener dilatación del ventrículo derecho con hipertrofia del mismo, anormalidades, como les comentaba, de las venas pulmonares, como en este caso estamos viendo una anormalidad con un drenaje sistémico caracterizado por una vena en Simmez-Sarra, que la lograron ver más o menos, se encontraba a este nivel. Ahí la podemos observar. Perdón. Aquí. También un pulmón hipoplásico, ¿verdad? Aquí en este caso a expensas del pulmón derecho, y esa comunicación entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo por detrás de la silueta cardíaca, como la pueden ver en este caso a este nivel. Esto característico del pulmón en herradura. Todo esto configura este síndrome veno-lobar. Tenemos entonces la vena Simmez-Sarra, que es también conocida como el síndrome pulmonar hipogenético. Se caracteriza por un pulmón hipoplástico que es drenado por una vena pulmonar anómala hacia el sistema venoso sistémico. Y este es un tipo de retorno venoso pulmonar anómalo parcial. Aquí estamos viendo en el ejemplo de la derecha cómo tenemos este drenaje que drena hacia la vena cava inferior, ¿verdad? Con esta configuración, como espada turca, se le denomina como una Simmez-Sarra. Entonces, aquí en la radiografía simple podemos observar que existe una simetría con respecto a los campos pulmonares. Vamos a tener un campo pulmonar derecho, el cual está disminuido de tamaño, y el cual condiciona un desplazamiento mediastínico ipsilateral. Y hasta un tercio de estos pacientes pueden tener un drenaje anómalo, que puede verse como una estructura tubular que va parasagital hacia la derecha, en este caso, que puede borrar incluso la silueta cardíaca. Esto como una espada turca en Simmez-Sarra. Aquí otro ejemplo, ¿verdad? En el caso del lado de la derecha es un poco evidente. Aquí, como vemos, esa imagen tubular curva parasagital hacia la derecha puede borrar un poco el campo pulmonar, la silueta cardíaca. Esto probablemente drene hacia la vena cava inferior. Condiciona también una simetría con un pulmón hipoplásico y un desplazamiento mediastínico hacia la derecha. Como pueden observar, se asemeja a estas espadas turcas conocidas como Simmez-Sarra.
Aquí en la tomografía, en un corte coronal, vamos con un poquito con maximización en proyección MIP. Podemos observar, si se fijan, más o menos a este nivel, este drenaje anómalo que está drenando hacia la vena cava inferior. Como si pueden ver, como en los demás ejemplos, el pulmón derecho luce asimétrico con respecto al pulmón izquierdo. Es un poco más pequeño y esto condiciona también un desplazamiento del mediastino hacia el lado derecho. También tenemos otra alteración dentro del síndrome venolobar, que es la presencia, otra alteración a nivel vascular, que tenemos la vena cava superior del lado derecho, del lado izquierdo. Esto es la anomalía venosa congénita más común del pecho y en algunos casos puede resultar como una derivación de derecha hacia izquierda. Entonces, será como normalmente sucede con la cava superior normalmente. La vena derecha se unirá a la izquierda para formar una cava superior y esta drenará hacia la aurícula derecha. Aquí tenemos un ejemplo de unos rayos X anteroposteriores en el cual estamos observando una batería de un marcapasos, cómo entra la línea a través de la subclavia del lado derecho y esta cruza el mediastino contralateral y se dirige hacia adelante y baja a través del mediastino hacia la izquierda. Esto hace sospechar la patología, ya que normalmente debería estar hacia el lado contrario, ¿no? Debería bajar acá porque aquí está la aurícula derecha. Entonces, en este caso, estamos sospechando esto, ¿no? Que hay una alteración en el nivel de las estructuras venosas del mediastino. Luego aquí en la tomografía, en este corte coronal, es fácil demostrar la presencia de estas alteraciones vasculares a través de la aplicación de medio de contraste. En este caso, como están observando, podemos ver que hay una estructura la cual está entrando a través del hemicuello izquierdo, la cual es hiperdensa correspondiente a un catéter y este está drenando hacia la aurícula izquierda. Luego tenemos este otro caso que ya es un poco más evidente, en el cual miramos, tras la administración de medio de contraste, esta subclavia del lado, esta vena cava superior del lado izquierdo, la cual está drenando hacia donde estaría el sitio anatómico de la aurícula izquierda. Como pueden observar, ahí está cruzando el tronco de la derecha y se une con el de la izquierda y forman esa cava superior del lado izquierdo. La hipoplasia pulmonar es otro de los factores del síndrome, en el cual existe un desarrollo que es deficiente o incompleto de alguna porción del pulmón y esto debido pues, probablemente a traumas intraútero y esto puede desarrollar una alteración a nivel intrauterina con una hipoplasia pulmonar. Entonces aquí estamos viendo en la proyección axial de un corte pulmonar, estamos viendo la clara asimetría respecto del corazón derecho, del campo pulmonar derecho al campo pulmonar izquierdo. Es evidente como el campo pulmonar derecho es de menores dimensiones que el izquierdo.
Tenemos otro ejemplo en el cual es un poco más evidente la asimetría torácica. El mediastino se encuentra totalmente desplazado hacia la derecha, y este en el caso de un pulmón aplásico, en el cual solo existe algún remanente del pulmón derecho. Entonces todo el mediastino está desplazado hacia el lado derecho. Hay varios factores clave requeridos para este desarrollo inadecuado del pulmón, como volúmenes insuficientes de líquido amniótico, volúmenes inadecuados de la cavidad torácica, movimientos respiratorios anormales y líquido, la cantidad de líquido normal dentro de estos pulmones. Luego, el secuestro pulmonar, que también es llamado pulmón accesorio, se refiere a la formación aberrante de tejido pulmonar segmentario que no tiene conexión con el árbol bronquial o las arterias pulmonares. Es una malformación del intestino anterior. Y este puede ser intralobar, o sea, tener la misma pleura que el resto del pulmón, o ser extralobar y tener su propia pleura. En el caso de los secuestros intralobares, el drenaje venoso ocurrirá a través de venas pulmonares. Puede ocurrir también a través del sistema ácigos o hemiácigos, la porta, la aurícula derecha o la vena cava inferior. Está estrechamente conectado con el pulmón normal adyacente y la pleura será la misma del pulmón adyacente. Entonces aquí estamos observando hacia la porción inferior del pulmón derecho, en el cual existe una pleura un poco más engrosada y una alteración de la arquitectura pulmonar en esa base, que luego en las reconstrucciones podemos observar cómo esta está separada totalmente de la vasculatura pulmonar normal en estos casos. Entonces aquí estamos observando un secuestro intralobar. Luego los secuestros extralobares tienen un drenaje venoso más comúnmente hacia las venas sistémicas y la aurícula derecha, y estas están separadas del pulmón circundante por su propia pleura. Entonces vamos a ver una imagen bien delimitada que está totalmente separada de nuestro pulmón. Luego el pulmón en herradura, esta forma una banda de parénquima pulmonar que se extiende entre los pulmones derecho e izquierdo. El tejido pulmonar se puede ver anterior a la aorta o posterior al pericardio en su aspecto caudal. Tiene esta forma, ya la vamos a observar, por lo que se le llama herradura. Aquí, como pueden observar, la tomografía básicamente es para confirmar el diagnóstico. Y podemos verlo también asociado a lo que ya hemos visto antes, este drenaje anómalo, que es conocido como síndrome de Simisarra, ¿verdad? Entonces aquí en esta tomografía corte axial podemos ver varias cosas, como el aumento de cámaras derechas del corazón, la hipoplasia del pulmón derecho, el desplazamiento mediastínico hacia la derecha y la comunicación que tiene los pulmones por detrás del pericardio. Pueden observarlo más o menos a este nivel, que los pulmones se comunican. Eso se le denomina pulmón en herradura. Luego, la atresia bronquial. Esta es una anomalía del desarrollo que es caracterizada por la obliteración focal de un segmento proximal de un bronco asociado a una hiperinsuflación de la porción distal. Se presenta como opacidades focales proximales en forma tubular, como pueden observar aquí, que vean como pequeños deditos, y esto se extiende desde el ilio y están asociados a esta zona, la cual se mira con más lucidez, más lúcida. En la tomografía podemos observar, entonces, vamos a pararlo en un momento, podemos observar estas áreas con disminución de la atenuación, ¿verdad?
y esto producido por la oligoemia causada por la obstrucción bronquial que está capturando el aire que entra a través de los poros de Kohn. Estos poros son comunicaciones entre los alvéolos. Aquí lo tenemos de nuevo en proyecciones tanto axiales como coronales. En el caso del lado izquierdo observamos hacia los segmentos basales del lado derecho, ¿verdad? Esa área con disminución de la atenuación bien definida que puede estar asociada a una atresia de los bronquios. Aquí vemos de forma focal cómo estamos observando un bronquio que está dilatado con la presencia de una obstrucción, la cual es de forma abrupta. En la reconstrucción SMIP podemos observar esa área con disminución de la atenuación, ¿verdad? Y también en la proyección coronal MIP podemos observar hacia el lóbulo superior izquierdo esta disminución de la atenuación causada por la oligoemia, causada por la obstrucción bronquial. En el caso del quiste broncogénico, estas son malformaciones congénitas del árbol bronquial y pueden presentarse como una masa mediastínica que puede agrandarse y causar compresión local. Estamos viendo esta pequeña radioopacidad pariliar derecha. Y también se considera que el más común de los quistes de duplicación del intestino anterior. En la tomografía, típicamente esféricas cuboides bien circunscritas de atenuación variable con composición de fluido variable que explica las diferentes atenuaciones en la tomografía. Aquí estamos observándolo hacia el ápice del pulmón derecho, esta imagen ovoidea, redondeada, ¿verdad? Bien definida. Y estos elementos pueden tener aproximadamente hasta 50% de densidades líquidas. Pero algún porcentaje significativo también puede contener densidades de tejidos blandos. Respecto a la sobreinflación lobar congénita, anteriormente llamada enfisema lobar congénito, esta anomalía resulta de una sobreinflación progresiva de uno o más lóbulos del pulmón de un neonato. En la radiografía de tórax se muestra como un segmento pulmonar hiperlúcido con sobreinflamación y desplazamiento contralateral. Si lo observamos en la placa, que el pulmón izquierdo es más lucente que el pulmón derecho. Y esto puede condicionar cierta desviación del mediastino hacia el lado contralateral. La tomografía se usa para confirmar el diagnóstico. Y en esta se observa una disminución de la densidad pulmonar del lado afectado. En este lado estamos viendo del lado derecho, ¿verdad? Esta patología puede estar asociada hasta cierto punto de un origen anómalo de la arteria pulmonar izquierda o SLIM de la arteria pulmonar. Aquí tenemos el tronco pulmonar principal y el tronco pulmonar derecho, y entonces no vemos la salida de la arteria pulmonar normalmente, sino que vemos que esta aparece como una rama de la arteria pulmonar derecha y cruza por detrás de la tráquea hacia el lado contralateral. En el caso más común en el lóbulo superior izquierdo, 40 hasta 45% de los casos, el lóbulo medio 30%, el lóbulo superior derecho 20%, y es mucho más raro en lóbulos inferiores. Aquí estamos viendo entonces cómo hay una hiperinsuflación del pulmón izquierdo, del segmento superior, ¿verdad? En comparación con el lado contralateral,
Y esto causa una asimetría y una desviación del mediastino hacia el lado contralateral. Básicamente esa sería la presentación del día de hoy. Un tema corto, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Esa es la bibliografía que utilicé para poderme guiar. Le agradezco la atención.